esta crisis simplemente salimos como se está potenciando, volviendo lo mismo, volviendo a fabricar más coches, volviendo a fabricar más viviendas, también aceleramos la otra crisis, que es la crisis ecológica. Consumir más de lo mismo nos ha llevado a destruir empleo, a perder condiciones de vida, nos ha colocado una crisis realmente espectacular. Hasta que no lleguen situaciones límites que obliguen a la gente a cambiar, no cambiará. Yo creo que es un momento importante para recuperar estos argumentos e intentar construir un discurso y unas alternativas. El primer cambio socioeconómico importante tendría que ser derrocar el capitalismo, claro. Es un poco fuerte decirlo, pero yo creo que hay que decir las cosas claras. Y si hay un momento oportuno es ahora, cuando millones de personas están viendo que lo que nos habían dicho de que el capitalismo era el sistema más eficaz para la riqueza, la prosperidad de la gente, está entrando en crisis y, por tanto, deberíamos perder los complejos, sabiendo que este es un objetivo y que no debemos perderlo de vista. También hay que saber tener objetivos intermedios, es decir, ahorro energético, ecoeficiencia, uso moderado de los recursos naturales. Pero también hay problemas de estructura que no se cambian solo desde el consumo. Comer tomates que se han producido a 600 kilómetros, a 1000 kilómetros, es otra barbaridad. Y ahí tendríamos pues la idea de una agricultura de proximidad. Creo que la recuperación por parte de los productores y por parte de los consumidores de todo este proceso de alimentación, exigiendo que realmente sea local, que realmente sea ecológico, que sea justo, no es un trabajo que se puede hacer de forma individual. Y por tanto, bueno, pues experiencias como las cooperativas, los grupos de consumo, todo lo que está floreciendo, creo que marcan un camino. Pero creo que eso por sí solo, siendo ejemplar y siendo importante, requiere que haya acciones políticas. Es decir, que controlemos nuestra alimentación, organicémonos para controlarla, pero convirtamos estas organizaciones en actores políticos. El principal proceso de integración neoliberal o propuesta de proceso de integración neoliberal fue el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y en ese marco nace en torno a diciembre de 2001 la Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe. Los principios del ALBA son esencialmente, o como principio general, extender lo que llamaríamos una solidaridad revolucionaria por el resto del continente, que nace en las relaciones que mantienen Cuba y Venezuela y que creen que pueden servir la base para un proceso de integración diferente basado sobre unos pilares diferentes. Las clases populares de estos países han entendido que en la integración hay mejoras de bienestar económico y social para ellas. Han conseguido que lo que era un proceso hasta entonces que era completamente ajeno, vinculado a las élites políticas y económicas de esos países, se haya convertido en un proceso popular. Traemos esta experiencia que básicamente surge como una gran necesidad a partir de los años 1989, donde con el arreciamiento con la caída del campo socialista, lo que surgió eran hortalizas, se criaban animales en las casas, en los patios, en las bañaderas, en la terraza. Todo el mundo hacía lo que podía. ¿Por qué? Porque había que subsistir. Después se fueron poniendo normativas y no se pueden tener animales en los balcones, no se pueden tener cerdos en los cuartos. O sea, todo eso se fue regulando, pero ojalá que nunca les pase, pero realmente hay que estar en ese momento y había que hacer cosas, ¿no? Y yo les traigo lo que hoy existe, ¿no? Que eso que comenzó muy pequeño, bueno, pues hoy día cuenta con un grupo nacional que está compuesto por 16 instituciones científicas y 6 ministerios. Produce el 75% de las hortalizas y condimentos del país.
Lo que quiero conversar es sobre este proceso también de politización que implica la construcción de una nueva constitución. La movilización social, la intención de frenar el neoliberalismo no había dado muchos resultados. El neoliberalismo avanzaba, se profundizaba y va a surgir entonces un proyecto político reciente, emergente, encabezado, liderado por el actual presidente, Rafael Correa. Rafael Correa no es un hombre que venga desde los movimientos y organizaciones sociales. Es alguien que estaba estudiando en Bélgica, que llegó poco antes de que se convirtiera en ministro, con un discurso muy cercano al de los movimientos sociales. Un discurso contestatario al ALCA, a los tratados de libre comercio, pero Correa, con este discurso de cambio frente a la expectativa de la gente que ya estaba harta de lo mismo de siempre, bueno, entonces logró ganar las elecciones. Pero seguramente está planteando una profundización de la democracia dentro del capitalismo, pero una profundización en todos los sentidos de la democracia. Llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente entonces con muchas expectativas. Entonces fue un rico debate justamente en esta necesidad de recuperar un mercado regulado y otras formas de la economía, como el trueco y esto, que no pasan necesariamente por el mercado convencional. Pero sobre todo era la necesidad de que el Estado esté presente en la economía, que la regule, que genere equilibrio. Que estos procesos de cambio se profundicen más allá de la voluntad del gobierno de turno y más allá de caracterizarlo hasta dónde quiere ese cambio, depende de las capacidades de construcción y de incidencia de las organizaciones sociales. Porque una cosa era enfrentar gobiernos neoliberales, entonces resistes y te movilizas, y ahora no, porque ahora tienes un gobierno más bien cercano, pero que te deja dudas. Entonces, ¿qué haces cuando el gobierno empieza a tomar las políticas como que promueve la minería o los agrocombustibles? Cuando te regala uria, que promueve los monocultivos, pero de otro lado está redistribuyendo recursos y te está promoviendo el crédito para la pequeña agricultura y te está afectando los intereses de las élites, y etc. Entonces, es complejo para la organización. Entonces, la transición es lenta, pero el discurso colocado es un discurso que va permitiendo avanzar hacia allá. Un saludo de parte de toda la comunidad universitaria Paulo Freire, de Sabaneta, Barinas, Venezuela. Y voy a intentar contarles un poco la historia de lo que es un intento de un esfuerzo más de la vía campesina de construir una universidad campesina, ¿no? En el marco de El Alba. Vamos a ver si nos ajusta el tiempo. Son más de 500 años de historia en 20 minutos. Actualmente hay de 7 países: México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Brasil. Más o menos está claro que muchos de los problemas que tenemos hoy en día son esos conflictos que hay en entender el desarrollo, ¿sí? En que nos están diciendo, mira, no uses eso porque esa tecnología o esa semilla es de indios, es de pobres, es de campesinos, ¿no? Usa esto, que esto es lo de hoy, es lo chic, es lo moderno, ¿no? Quien no crea esto está totalmente invitado. Todos los buenos muchachos y muchachas, señores y señoras que quieran ir a aportar, a hacer, porque tenemos que construir más espacio, entonces hay lodo y piedra para hacer.